Pues bueno, empezamos ya un nuevo programa. Como sabéis, tengo como invitado hoy especial a Indica, que yo lo conozco de hace muchos años ya, pero qué mejor para algunos, aunque seguro que la mayoría lo conocéis, tanto aquí en la serranía como fuera por su trayectoria, pero hagamos como siempre, que se presente él un poco, que nos diga un poco su trayectoria como jugador y como entrenador. Pues nada, a ver, soy Endica Bordas Losada, nacido en Bermeo en el 82, o sea que ya tengo más años que la tos. Más joven que yo. y, y nada, un poquito la trayectoria mía profesional pues fue desde pequeñito empezar como casi todos los niños, ¿no? Como se suele decir, empiezas en el cole, empiezas a tener la primera relación con lo que es la pelota. Y bueno, desde ahí me empieza a crecer el gusanillo, empiezo de portero en el colegio con los compañeros y de entrenador con el hijo de mi profesora. Y de ahí pues nada, me empieza a picar el gusanillo y ya me tiro lo que es al fútbol, ¿no? Lo único pues que era en otra época y que no es como hoy en día, ¿no? En el que cualquiera se puede apuntar y cualquiera puede decidir qué quiere hacer. Pues en aquella época pues, tenías que ir a jugar un torneo en verano y decidían si podías entrar en el club o no. Y bueno, y entré con 8 o 9 añitos al Club Bermeo y al de 2 añitos pues jugué el primer año fútbol 7, segundo año en Alvin fútbol 11 y el tercero me fui para Bilbao. Y ya me quedé allí hasta los 25, debuté en primera y luego ya me fui para Hospitalet, Tarrasa, Córdoba, Salamanca, Dinamo, o sea, Tbilisi, el Lokomotiv de Tbilisi y Amorebieta y Guernica. Y luego ya pues cambié lo que es los campos por los banquillos, como se suele decir. Al final mi vida ha sido relacionada con el fútbol desde, como te he dicho, desde los 8 añitos y sigo en ello. Luego como entrenador pues empecé de secretario técnico en Guernica, bueno, previamente entrenando a niños pequeños, como todo el mundo. Mientras estaba jugando, estaba entrenando también. Y luego ya pues terminé de jugar, me propusieron en Guernica, que es donde terminé quedarme en secretario técnico, estuve allí 1 año y medio, creo que fue, y firmamos en el Arenas, estuvimos allí 2 años y ahí ya hice un poco de todo, ¿no? En Arenas, de hecho, me tocó primero de segundo, luego pasé a la dirección deportiva, segundo entrenador y terminé siendo primer entrenador también. Pues nos vamos un poco a esa parte de tus inicios. Eres niño, vas creciendo, te vas formando y llegas a un club como el Atleti. Pues No sí. es cualquier cosa. ¿Cómo se da el paso que se llega ahí? Pues eso el, es lo bonito que tiene el fútbol, es lo que la gente ve, pero luego el camino y la trayectoria que te has de seguir para poder llegar a donde te ve todo el mundo es lo que nadie ve y los que no están preparados, yo creo, mucha gente para realmente eso, ¿no? Es muy fácil decir, están en primera, ganan mucho dinero, lo otro, pero cuando tienes que apostar nadie te dice que puedes llegar o que no puedes llegar. Pues el fútbol no depende solamente de ti, hay muchos factores que influyen para poder llegar o no llegar, no es solamente, hay muchos niños que son muy buenos y no llegan, no es porque hayan hecho algo mal, es porque dependes de muchas cosas por el camino. Y bueno, y la verdad que es complicado, ¿no? Pues porque empecé en Bermeo, empiezan a llamarte a hacerte una prueba, llegas allí, hay ciento y pico niños, donde no conoces a prácticamente nadie más que a rivales con los que te hayas enfrentado, porque son más o menos de tu edad. Y bueno, y ahí empiezan semana tras semana a hacerse cribas, hasta que va quedando pues prácticamente 30, 40 niños en los que los van llamando para hacer torneos, para hacer entrenamientos semanalmente y hasta que llega un verano en el que, fíjate cómo es lo antiguo que soy, que tienes que esperar una carta y el club te mandaba si estabas dentro del club o no. Y llegó esa carta y eso era todos los años, pues esperar esa carta hasta que, pues con los nervios, como quien dice, jugártela durante el año para, como se dice, el examen final. Y como tú has dicho, los nervios, eso, la inquietud esa que se tiene, ¿cómo se tiene esa espera hasta que llega esa carta?
¿Cómo lo vives o cómo lo recuerdas? No, claro, Lógicamente. eso es. A ver, yo lo recuerdo al final, yo en esos inicios de pequeño, el fútbol era todo. O sea, es que yo y el Atleti, imagínate, en un lugar donde el 98%, 99% son del Atleti Bilbao, lo has mamado desde pequeñito, toda la gente es de allí, todo el entorno es de allí, todo el mundo es de allí, es como un sueño que quieres alcanzar y pelear por ello, ¿no? Y pues al final tú es como se suele decir, la noche de los Reyes Magos, ¿no? Tienes que estar esperando ese nerviosismo, ese estómago que va a reventar y que dices, que a ver si llega, a ver si llega, y siempre con el miedo de poder salir, ¿no? Y eres joven, tienes allí el objetivo claro, el Athletic Club, pero comparando, por ejemplo, la juventud de ahora con cómo eras tú en aquella época, tú tenías claro tu objetivo, Sí, llegar al club, entrar en ese club. ¿Qué vida llevabas diariamente? pues es que es una de las cosas que ha cambiado mucho, ¿no? Hoy en día cualquiera, como hemos hablado, puede apuntarse y decidir si quiere jugar o no quiere jugar, y en aquella época no tenías esas opciones, ¿no? Es verdad que en estos clubes hoy en día tampoco tienes esa posibilidad de, aunque tú quieras entrar, es lo complicado porque ellos deciden. Y se me ha ido un poco el hilo, David. De cuando eres joven, tu día a día. Ah, eso, bueno. Y Los claro, fines de semana eso, también. sí. Vamos a los fines de semana, los No, amigos ha salen, no cambiado mucho, salen. fíjate, ¿Tú cómo hacías? para que tú veas, hoy en día yo era el que decidía todo, porque mis padres me ayudaban en todo, estaban ahí para todo, pero yo, como tú has dicho, yo aposté por ello al 100%. Yo es que vivía por y para ello. Nosotros entrenábamos 4 días en semana, de lunes a jueves. El viernes era el único día que librábamos y el fin de semana jugábamos. Yo terminaba el cole porque yo estudiaba en el colegio público allí en mi pueblo, y salía a las 4:30 de la tarde. A las 5 menos cuarto estaba un taxi esperándome en una parada que está allí cerca del cole, y me llevaban para Lezama. En Lezama había, desde mi pueblo a Lezama había hora y cuarto de trayecto en aquella época, porque no había circunvalaciones ni nada y tenías que ir por carretera convencional. Y llegaba allí, entrenábamos, nos ponían, si teníamos que hacer las tareas de clase y todo, teníamos allí 2 o 3 profesores, un par de psicólogos, y cada día pues era, pues, o teníamos que después de entrenar hacer los deberes e irnos para casa, que yo cogía el taxi y llegaba a mi casa de lunes a jueves a las 10:30 de la noche, porque entrenábamos, imagínate, sobre las 6 7 de la tarde, deberes, lo otro, y llegaba sobre las 10:30 de la noche. Entonces yo me tenía que generar mi método de estudio, porque no podía dejar de estudiar. Entonces yo era, si yo quería estar en el fútbol tenía que tener lo otro. Y yo llegaba a las 10:30 y era mi momento de, si yo tenía que estudiar, era a las 10:30 de la noche. Entonces yo me adapté a eso y, bueno, y como te he dicho, al final es tener las cosas claras. Y yo muchas veces lo digo ahora, ¿no? Con muchos padres que vienen y mucho tal. ¿Su hijo quiere ser futbolista o realmente quiere jugar a ser futbolista? Es muy diferente. Es muy diferente. Si tú quieres ser futbolista tienes que apostar. Y apostar significa que cuando tus amigos se van de fiesta, a ti te toca cuidarte. Que cuando tus amigos dicen me voy a un cumpleaños, a ti te toca igual entrenar y no puedes decir no voy al entrenamiento porque tengo que... Entonces, eso es apostar. Ahora, si yo lo que quiero jugar es a ser futbolista y quiero las botas de Cristiano, el móvil de no sé qué, las tonterías esas, pero luego quiero mi Coca-Cola, quiero mis chuches, quiero mi esto, y yo prefiero ir al cumpleaños, prefiero ir, dejar de venir a entrenar. Entonces, es ahí donde yo creo que hoy en día hemos generado, yo me meto en ello también porque soy padre, estamos generando niños que realmente no quieren, lo tienen todo sin haber puesto nada. Y al final eso yo creo que el día de mañana pues veremos lo que va a pasar o lo que puede pasar, ¿no? Espero que no sea muy grave y que podamos subsanarlo, pero creo que han cambiado mucho los tiempos. Ahora mismo somos una época que se supone que hemos tenido estudios, que hemos tenido por lo menos la oportunidad de, y la generación de nuestros padres que igual no la tuvieron, creo que nos han dado una lección en ese sentido, ¿no? Bueno, en ese y en varios. Eso es lo que yo estoy viendo un poco en el día a día y todo eso, porque ya me estoy soltando, ¿no, No, David? no, no, sí, es lo bueno, No, que porque vea la gente que habla uno de verdad. sí, porque es que me duele, porque al final, joder, esto es una cosa muy bonita.
es una manera de poder educarte desde pequeñito en el deporte, en todo lo que implica el deporte, que el deporte no es, el fútbol no es venir y jugar un partido y una pelota solamente. Hay un vestuario, hay unos compañeros, hay un horario, hay un árbitro, hay unas reglas, hay unas normas. Todo eso es lo que personalmente a mí me ha educado desde pequeñito, ¿no? Y hoy en día eso se pierde. Primero, una parte es por las competiciones, que bajo mi punto de vista creo que están, no sé si llamarlo poco medidas o poco estudiadas, ¿no? Creo que estamos en una época en la que la formación debería de estar por encima de la competición, sobre todo en categorías de fútbol base, y estamos generando todo lo contrario, ¿no? Entre los padres y todo lo que es las instituciones que engloban el fútbol, se están equivocando, ¿no? Se ha desvirtuado muchísimo. O sea, siempre ha habido la competición, siempre ha habido, el fútbol ha sido caliente, pero no a los límites y extremos que estamos llegando, ¿no? Donde hoy en día ves peleas multitudinarias dentro de un césped, eh, que quizás las ha habido antiguamente, igual no había los medios para poder verlas, ¿no? Pero es que yo creo que ya hoy en día se ha ido un poco de madre todo ese tema. Vale, vale. Una vez que nos has dicho todo esto, nos centramos un poco en la filosofía, en la historia, en, para mí, un club que es diferente, como el Athletic Club. Porque aquí todos estamos que si me fichan a este, si me fichan al otro, si me traen a brasileño, hoy el inglés este que es el mejor de todos. Pero el Athletic Club es distinto. Es una política diferente. ¿Cómo se mama eso? ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se vive eso? O como tú has dicho, el 90% el Athletic Club desde chico. ¿Qué filosofía o cómo se imparte esto desde que eres pequeño? No, mira, es una cosa que se mama allí desde tan pequeño, que está tan intrínsecamente metido en lo que es la vida cotidiana de toda la gente de allí, ¿no? Al final, no sé si el tema político ha podido influir mucho en ello, que yo creo que no, porque yo creo que el fútbol viene mucho antes de toda esta porquería, vamos a decirlo así, porque para mí eso es porquería. No la concibo hoy en día. Para mí creo que esa queda obsoleta. Eh, es algo, a ver, lo primero que tienes que ser consciente de que el Athletic Club es el único club hoy en día en el mundo que vive de sus propios jugadores, ¿no? Que prácticamente los trabaja desde pequeñitos para intentar darles las oportunidades. Y yo creo que es ahí donde está ese arraigo, ¿no? Donde ves que realmente eh, la comunidad trabaja para la comunidad. Es decir, yo creo que es que la parte de Euskal Herria tiene eso mucho, muy metida, ¿no? Yo quiero lo bueno y lo es para nosotros. Y peleamos y luchamos por ello, ¿no? Muchas veces de puertas hacia afuera se ve un poco, no sé si decirlo, feo, raro o tal, porque no se entiende, ¿no? Porque ha habido tanta mierda entre que si los vascos, no vascos, lo otro. Pero yo creo que eso es lo que te genera. Allí hay mucha unión, ¿no? O sea, se pelea por todo. Y queremos algo, vamos a la calle. Y con el fútbol yo creo que es algo muy similar, ¿no? En la época aquella ganaban títulos, pero ahora no, ¿no? Y sigue la gente siendo del Atleti, sigue la gente sabiendo que tiene una filosofía que le limita para poder ganar títulos, pero sigue siendo el Atleti. Prefiere eso. Allí, como se suele decir, allí se prefiere descender a segunda que traer extranjeros. Entonces eso, quieras o no, a la gente de allí le hace tener esa sensación de ahí tengo también mi oportunidad. Si yo quiero jugar, voy a tener una facilidad mayor que otro que puede firmar por todo el mundo. Entonces, quieras o no, esa idea y luego el sentimiento de decir, solo con los que estamos aquí somos capaces de competir contra todo el mundo, pues eso te hace, no sé si es motivarte, llenarte de orgullo y decir, como decimos ahí, ¿no? JK, no pares, dale duro, que todo llega. Importante. Nos centramos otra vez en ti. Estás en el Athletic Club, vas avanzando, hasta que llega ese día que te hacen así, estás en la primera plantilla. Bueno, ¿Cómo llega ese momento? ¿Cómo se vive ese momento? complicado, bueno, no, a ver, complicado, ilusionante, el sueño que has estado peleando, que de repente lo ves ahí, ¿no?
pero que no viene precedido de decir qué fácil y qué bonito es todo. O sea, viene precedido de que sí, que vengo desde muy pequeñito estando allí, que igual soy una excepción porque yo entré en infantil y llegué hasta primera división y eso es muy complicado, porque muchas veces vienen desde cadetes o luego los ceden y luego vuelven. Y en mi caso pues fue lo contrario, fue desde pequeñito. Pero claro, con situaciones, yo venía de jugar, 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 de siempre estar jugando, y llegó el Atleti y llegó un año en el que no juego. De repente llega un entrenador que no le gustó y dejo de jugar. Vengo de jugar una Eurocopa con España y empiezo en un Bilbao Athletic en el que no soy importante, vamos a decirlo así. Y bueno, un año súper complicado y al año siguiente incluso fue un año en el que se pidió el hecho de decir que se buscara una salida o una opción para mí y el club me dice que no y al año siguiente la misma persona que me dijo que no me iba a dejar salir era Ernesto Valverde, que era director deportivo y fue luego el entrenador del Athletic. Y ese año fue un año estupendo, ya lo había tenido como entrenador en juveniles. Hicimos playoff, nos metimos en playoff, estuvimos a un pasito de poder ascender y esa, cuando terminamos el playoff, me acuerdo además, nos llamó a mí, bueno, a Iraola, a Jonan García y a mí y nos dijo que el año siguiente le iba a ser el entrenador del primer equipo y que contaba con nosotros para empezar la pretemporada, sin garantizarte nada, tú te tenías que ganar todo. Y bueno, empezó la pretemporada, Iraola se quedó, Jonan se quedó y yo me quedé con ficha del Atleti. Y allí en el Atleti había hay un método, vamos a decirlo así, en aquella época era que si jugabas 10 partidos, automáticamente te hacían la ficha del primer equipo. Y jugué los 10 partidos y ya hice mi primer contrato profesional con ellos. Y así empezó todo. Primer día que saltas al estadio del primer equipo. El primer día que llegas a tu convocatoria, el primer día ya que tienes esa oportunidad de saltar, que te ponen las botas y que saltas esa. ¿Cómo va eso por dentro? Pues tú imagínate de venir de jugar en campos donde hay 1000, 2000, 3000 personas a llegar a un campo en el que tienes que ir escoltado por la policía hasta el estadio, donde las concentraciones se hacen todos los fines de semana, ya sea en casa, ya sea afuera, cambia todo radicalmente a un nivel pues fuera de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, al final estás hablando del primer nivel y encima el primer partido que yo fui convocado fue en casa, que no llegaba a debutar, contra el Fútbol Club Barcelona de Rijkaard y Ronaldinho. Entonces tú dices, ¿dónde te has metido? Tú imagínate San Mamés contra un Barcelona, eso es una caldera. Entonces, y el antiguo San Mamés todavía era más, porque no había todas estas prohibiciones y todo esto de que ahora no se puede ni hablar en los campos de fútbol. Pues fue algo inolvidable, inolvidable pues porque te imaginas ver a la gente que la has tenido como tus estandartes dentro de tu propio club y son tus compañeros ahora y otros que son mega estrellas que los has visto pues jugar en otros lugares que igual no te imaginabas ni que ibas a enfrentarte a ellos o a tenerlos aquí como estamos tú y yo ahora. ¿Y debutas contra? Contra el Deportivo La Coruña. No digamos el deportivo, sino el El superdeportivo. Super. No nos equivoquemos, que dices tú Ronaldinho eso, pero aquel Depor, recuerda también quién tenía aquel Depor. No, aquel Depor era, pues tenía a Macay, a Diego Tristán, a Mauro Silva, Donato, Manuel mundiales, Pablo, Fran. que estamos hablando de estrellas mundiales, que no es que el Barcelona no tenía nada que envidiar uno con otro. Es que yo, ahora así hablándolo y tal, ahora ves el Madrid, el Barcelona, que todos los equipos están muy bien estructurados, todos los equipos son atletas, pero en aquella época, no sé, me da la sensación que igual es porque te coincidía a ti, ¿no? Pero que en casi todos los equipos de primera división había jugadores top mundiales. O sea, el Valencia era el Valencia de Villa, Vicente, Angulo, Carboni, Cañizares, Ayala, el Depor de los que te he dicho, en el Celta estaba Mostovoy, Carpin, que tú dices que son jugadores diferenciales, o Yalmiña, jugadores que tú dices, y en casi todos los equipos había
jugadores determinantes que tú dices, hostia, hasta en el mismo Sasuna, estaba Pandiani, ¿no? Había jugadores muy diferentes, ¿no? Y ahora a ver, que ahora ves es una plantilla, ¿no? Pero yo creo que eso ha cambiado un poco. Creo que antes había como más igualdad en todo eso y ahora ya creo que el Madrid y Barcelona han pegado un salto cualitativo o cuantitativo, como lo queramos llamar, muy por encima del resto, ¿no? O sea, ahora mismo es que competir Barcelona-Madrid se ha desvirtuado un poco la liga, ¿no? Y estás en primera. Empiezas a enfrentarte, como has dicho, Ronaldinho son otro mundo. Mauro Silva, que voy a decir, el centrocampista para mí de los mejores del mundo, sinceramente. ¿Cómo se va llevando eso en tu posición? Rivales con los que dices tú, ¿qué hago contra él? Todos, ¿no? No, al final tú ya estás a ese nivel, día a día estás entrenando jugadores de ese nivel y al final te adaptas, ¿no? No queda, ¿no? Pero es verdad que te encuentras jugadores muy diferenciales. Y Clemente me hizo marcarle a Pablo Aimar por todo el campo en Valencia. Este Valerón era un jugador de los que cuando le querías entrar ya estaba mirando a tu portería. O sea, es decir, tú lo tenías que llevar hacia su campo y cuando querías llevar ya él ya estaba mirando a tu portería. Tenía esa facilidad de girarse, en un toque ya con el control ya superarte. Guti en Madrid me hicieron lo mismo, me hicieron marcarlo por el campo. Otro jugador que me volvió loco, ¿no? Que ya decía, ya le voy a tener que levantar y aun pegándolo, él metiéndole, no lo movías, ¿no? Era muy fuerte físicamente también. Llamativo, muy llamativo. Para mí Guti fue uno de los jugadores que más me llamó la atención. ¿Sí? Porque Ronaldinho, pues ya todo el mundo lo ha visto. Tú has visto lo que hacía, o Messi, o Eto'o. Pero Guti siempre se ha hablado de que era muy bueno, siempre lo han tenido como en Madrid crucificado, ha sido como un amor-odio, pero es que era un jugadorazo. Y luego, claro, hablas con compañeros que has tenido, que han coincidido con él, como por ejemplo Aitor Caranca, ¿no? Mm. Y tal, y te cuentan pues esas anécdotas que han tenido en Madrid o lo que sea, y te hablan de jugadores como Guti en este caso, que te quedas alucinando, ¿no? Lo que pasa, pues que no sé si por las circunstancias o por lo que él haya podido hacer mal o equivocarse o no, ¿Por las pues no ha noches? tenido la repercusión, ¿Las noches? no lo sé, Yo ahí no entro no, porque yo no no, estaba, yo solo lo que salía en los medios. no, salir al final todo el mundo ha salido, ¿no? Ha habido gente que lo ha sabido hacer de mejor manera, sin meter la pata, y otros pues que la han metido más habitualmente, ¿no? Pero yo ahí tampoco me puedo meter, ¿no? Es gente joven que yo también estaba ahí y he metido la pata y me he podido equivocar, como cualquier otro, pero que yo creo que eso ha existido siempre, ¿no? Y va a existir. Yo creo que va un Por poco eso, ligado. llegas a profesional, estás en los partidos, ya es un profesional, primera división, ha salido la parte de Guti, ¿vale? Tú, después de un partido, ¿has llegado a salir por la noche? Después de un partido, Sí, sí, de fiesta. sí. De cenar y salir a Cenar tomarte no. algo. Sí, Después de salir y cenar tomarte y algo, sí, discoteca y cosas de estas, la época sí. nuestra son de Sí, discoteca y sí, de cosas. discoteca, sí, sí, claro. Y era algo habitual en la época de esto, porque después del partido ya se supone, a no ser que tuvieras entrenamiento al día siguiente, que era muy habitual también. Por eso es. Por eso tú no has visto que hay muchos, ahora está saliendo bastante a menudo en las redes sociales y todo, después de un partido los jugadores pidiéndole al entrenador 2 días libres, pues va un poco relacionado por eso, ¿no? Porque al tener 2 días libres, pues ya tienes esa tranquilidad de poder salir y no tener que al día siguiente tener que rendir, ¿no? Que eso es lo complicado. Es importante, Mm. ha dicho. Él también salía. Claro, todos. Bueno, Y, todos no, algunos seguramente no saldrían. pero la gran mayoría La sale. gran Que mayoría, siempre se califica. No, no, es que este no esto porque es que este salía. No, todo el mundo. todo el mundo ha salido. El tema luego también es el comportamiento que tú tengas cuando salgas. Tú puedes salir a tomarte algo y estar normal o puedes salir y destrozarte el cuerpo como ves por ahí, ¿no? Es algo normal. Para que, claro, esto viene todo pues porque como se paga mucho, como la gente cree que se les paga mucho a los jugadores y que no deberían de poder tener una vida social o vida, no sé, normal o lo que sea, que entiendo también cuando se mete la pata y que la gente se enfade porque pagan su abono, porque esto, porque lo otro. También entiendo esa parte, pero que hay muchas veces que no ha pasado eso y se vuelven locos. Yo he visto a jugadores normal salir y no pasar absolutamente nada, porque o sea, ha ido a cenar con su amigo, con su mujer o su pareja de amigos o lo que sea,
y se ha ido a tomar algo después tranquilamente, no pasa nada. Ya estáis viendo. Aunque es mejor no salir. Es mejor, hombre, eso está claro. Esas salidas nocturnas. Hmm. Un entrenador que te haya marcado. Jo, ¿sabes qué pasa, David? Que yo ahí he tenido mucha suerte, tío. He tenido muy buenos entrenadores, macho. La verdad. Siempre he intentado sacar partes positivas de todos y negativas. Partes de las que no dices, pues mira, esto el día de mañana no me gustaría ser a mí. Pero, por ejemplo, nos hablaba antes de uno que no contaba contigo. De uno que no contaba conmigo, sí. Vale, entonces sabemos que ese, por ejemplo, no No, sería uno de los referentes, quizás. no es de mis referentes, pero es un tío al que no le puedo reprochar grandes cosas en el sentido de, igual personalmente se equivocó conmigo, pero deportivamente y tal, yo creo que él ha hecho un trabajo muy bueno en todos los sitios donde ha estado. Y ha sabido sacarle rendimiento a todas las plantillas que ha tenido y yo ahí no le podría reprochar nada. Otra cosa es que ya en el tema personal eh, pudiera haber sido de otra manera, eso sí, Pero, pero pero por ejemplo, tienes tu etapa de formación, sí, Athletic Club, pero, por ejemplo, hay uno, como has dicho, como Valverde, del que te tiene en el Bilbao Athletic y después con el que da el salto a primera. y lo tengo en juveniles también. Y lo tienes Es que juvenil. tú piensas Pero, por que ejemplo, él puede ser uno de los que marca, sí, porque, por ejemplo, después has dicho ya, Clemente, por ejemplo, cuando ya estás en primera y demás. Pero hay ese entrenador con el que hace pegar el pequeño, bueno, pequeño no, el gran gran salto. salto. Sí, no, hombre, Ernesto es uno de los entrenadores al que le debo gran parte de mi carrera, ¿no? Me cogió en juvenil, me cambió de posición de media punta a medio centro, luego fue que el Atleti me puso ya un poco los cimientos un poquito más serios y más estables y el que me hace debutar, ¿no? Pero es que yo he tenido, por ejemplo, en cadetes yo he tenido a Mendilibar, en tercera división le he tenido a Mendilibar y en primera división también le he tenido a Mendilibar, otro gran entrenador. Y mira, y en primera división no me dio apenas bola, pero me parece un tío como persona espectacular, un tío campechano que puedes hablar de cualquier cosa, que te manda la mierda, que le puedes mandar toda la mierda, que no tiene tonterías y que va muy de frente. Y un tío que, fíjate, no me dio bola, pero que es un tío que yo lo tengo en mi cabeza y que a mí me ha marcado mucho, ¿no? En mi etapa. Luego he tenido, lo que digo, Valverde, que has comentado tú. Luego he tenido a Juan Malillo en el Tarrasa. He tenido a Paco Gémez en el Córdoba. He tenido a Juan Carlos Oliva y Óscar Cano en el Salamanca. Son entrenadores de máximo nivel. He tenido a Clemente, que por ejemplo no me gustó nada, ni personalmente ni deportivamente. Cero, me pareció, pero bueno, luego tenía un recorrido y un respeto que le tienes que tener por todo lo que ha hecho en el fútbol, pero si me hablas de lo que más me ha podido transmitir son los que te he dicho, ¿no? Prácticamente todos y con algunos que no haría las cosas que ellos hicieron. ¿Sigues teniendo contacto con alguno? Sí, suelo hablar. No soy, yo aparte no soy un tío de estar manteniendo contacto por mantener, por tener a alguien conocido, a alguien que tal. Yo sé que están ahí, sé que si necesito algo van a estar, igual que yo. Yo soy muy del norte en ese sentido, ¿no? Yo, mis amigos, no tengo que estar llamándolos y estar todos los días. Eso lo garantizo, que para cogerlo cuesta. Cuesta, ¿no? Pero luego sé que el día que los necesito, o ellos a mí, yo estoy para lo que sea. Igual también es algo que lo mamamos desde muy pequeños allí también. Allí existen las cuadrillas, los chocos, eso, y es como un abanico que se genera desde muy pequeñito y que igual aquí no hay... el poco tiempo que llevo aquí es algo que me ha llamado la atención, que es muy diferente allí eso. Aquí no hay tanto de cuadrillas, de juntarte prácticamente todos los fines de semana 20, 30 personas para hacer una comida, para esto, para tal. Pero 20 o 30 personas no de jiji, jaja y luego no te vuelvo, sino de ser amigos. Sí, importante. Me has dicho lo de los entrenadores y demás. Un compañero que te marcara. Para mí,
uno de los mejores compañeros y que esto ha sido Javi González en el Athletic Club de Bilbao. Un tío que ya tenía un recorrido hecho, que estaba ya sentado en primera división, pero que era un tío súper cariñoso con la gente joven que subía, súper cercano y que luego lo ha mantenido en el tiempo, ¿sabes? Es un tío que te escribe de vez en cuando, oye, cómo va por ahí la cosa, lo otro, tal, se preocupa, me he ido de vacaciones con él y todo, o sea que luego he tenido muy buenos compañeros también fuera de lo que es el entorno del Atleti, ¿eh? He tenido en el Córdoba, hicimos un grupo buenísimo con David Arteaga, Jaime Asensio, Aurelio, Pablo Ruiz, nos juntábamos todos los días, o sea, al final vas haciendo pequeñas familias en el fútbol y lo único que luego las vas soltando, ¿no? No son, porque al final pues yo soy de Bilbao, ellos son unos de Sevilla, otros de Huelva, otros de un montón de sitios de diferentes puntos, hasta extranjeros, y bueno, pero eso queda ahí. Gastón Casas, un muy buen compañero también. O sea que eso es lo bonito que tiene el fútbol, que al final vas dejando tu marca por los sitios y depende de lo que dejes, pues eso es lo que recoges. Y aunque nos hemos centrado un poco en el Athletic Club, nos vamos ya a ese momento donde toca hacer las maletas, toca el cambio. Duro. ¿Cómo llega ese momento? Pues momentos duros, duros porque a mí me toca la primera salida, me la comenta Ernesto Valverde, era mi segundo año en primera y no estaba jugando apenas, y bueno, él me dice que cree que con lo joven que soy, que me vendría bien tener minutos y tal, y es cuando marcho a Tarrasa. Pero para que tú veas cómo es la historia, David. Yo hablo con Ernesto ahora mismo, como si estuviéramos hablando ahora, ¿no? Y me comenta la situación, que el Tarrasa ha llamado, que había una lesión de larga duración, entonces tenían la posibilidad de poder incorporar a alguien y que habían pensado en mí. Y que él lo veía bien y tal. Y claro, yo tenía 21 años ahí, exactamente, 20, 21. 21. Y, y claro, yo digo, bueno, pues vale, me voy a ir a casa, voy a hablar con mis padres, voy a hablar y vamos a darle unas vueltas a ver qué es lo que es. Me dice, no, para hoy a las 3 de la tarde me tienes que decir si vas o no vas. O sea que fue a las 11:30, 12 fue cuando me lo transmitió a mí y yo para las 3 tenía que decidir porque me iba al día siguiente. Y fue decir, a tomar por saco. Dolor de decir, tengo que esto. Y por otro lado, ese nerviosismo de decir, voy a salir a ver qué es lo que me encuentro fuera de aquí. Es verdad que mis etapas anteriores, al haber estado con la selección y todo eso, pues te daba esa tranquilidad de poder haber vivido esa sensación de salir fuera y de poder relacionarte con más gente. Y bueno, aún así, cagao. Las cosas como son, pues vas a un sitio donde no conoces, tú solo, porque yo fui solo, no fui ni con mi novia, ni con mi madre, nada, solo. Y nada, y a la aventura, y adaptarte a lo que es. Y la verdad que tuve la gran suerte de ir a un sitio donde me acogieron espectacular. O sea, desde marzo a junio, fue deportivamente, fíjate lo mal que fue, que se descendió, pero personalmente me quisieron muchísimo. O sea, fue un sitio donde al salir, la anécdota es una anécdota que se iba, mi madre vino el último día pues para ayudarme a hacer todo lo que es la maleta y todo. Me acuerdo como si fuera ahí que fuimos con el coche lleno al partido, lleno ya porque después del partido nos íbamos para Bilbao. Y bueno, el partido creo que fue contra el Málaga, se ganó, creo que fue, y, y cuando salimos, pues yo le dije a mi madre, ama, con cuidado, pues porque ahora la gente fuera, pues estará esperando, lo típico. La frustración de un descenso, pues ¿con quién se va a pagar? Con los jugadores, lo normal, vamos. Y claro, yo con el coche iba y mi madre de copiloto, y decía, verás tú que esta es de sangre caliente, como alguien haga algo, me la lía aquí. Y justo delante le pararon a Quique Martín, jugador del Salamanca, jugó en el Barcelona y todo. Sí. Lo querían pegándole al coche, lo otro, y yo, verás. Y fue
algo muy anecdótico, porque es que cuando yo fui a salir, en vez de pegarme, me sacaron del coche a sacarme fotos y a pedirme que firmara cosas. Increíble. Y dices tú, con el descenso y a todo el mundo lo querían, como quien dice, matar, y conmigo fue como una excepción. Y me quedé con esa cosa de haber podido volver allí. Y tuve la oportunidad, pero al final no decidí ir. Tienes esa primera salida, vuelves otra vez a casa, Eso es, sigues esa temporada, ¿no? eso es. Vale. Pero nos vamos ya a tu salida definitiva. Ujú. A cuando ya dice, esta temporada ya tengo que ir buscando en otro club. ¿Llega de pronto, como has dicho, lo de antes como Valverde, o se va maquinando poco a poco durante la No, temporada? eso fue algo feo. Lo viví como algo feo. Igual no fue tan, no, fue feo en el sentido, pues porque yo en Tarrasa, como te digo, ¿no? Hice un final de año espectacular. Incluso hubo gente que vino a preguntar allí al club y todo, gente de equipos de primer nivel. Y cuando se enteraron en Bilbao, vino el director deportivo allí a Barcelona, se presentó allí a hablar conmigo para ver cómo iba todo, para ver, primero hablar conmigo, a ver qué tal estaba, y luego pues para trasladarme, lo que me trasladó fue pues eso, que contaban conmigo y que la idea que tenía el club pues era de hacer una renovación este año. Pues porque estaba haciendo un final de año bueno, sabían que habían venido a hablar conmigo y bueno, me quedó ahí eso en el aire. ¿Qué pasó? Que empezó ese año con Mendilibar. Y Mendilibar no me dio mucha bola al principio, pero duró 6 partidos. El club lo destituyó a la sexta jornada y firmaron a Clemente. Llegó Javi Clemente y al principio yo me quedé alucinado porque le dio por mí en el sentido de que cogió y al de poco tiempo de no estar jugando a ponerme a marcar a Aymar por todo el campo en Valencia y de repente de la noche a la mañana me pone contra el Valencia y me puso contra el Madrid en Copa y de la noche a la mañana ya no me vuelve a dirigir la palabra. Una cosa muy rara. Y bueno, y fue así ya todo terminar el año y, y resulta que cuando se va a hacer la cena del año, de la temporada, el presidente nos citó a los que no iba a renovar. Y nada, y quedó pues eso, la cosa en que no iban a renovar. Yo le pregunté cuál era el motivo cuando el año anterior me habían tal, pero ahí nadie me respondió. Y bueno, y ya al final pues dices, bueno, pues tienes que jugártela y empieza una nueva etapa, una nueva época en tu vida. Y como te he dicho antes, como ya había salido, ya había visto lo que había afuera, pues ese miedo no existía, ¿no? Yo confiaba plenamente en lo que yo podía hacer y dije, venga, pues para adelante. Y así fue. Pero fíjate cómo son las cosas, David, que me voy de primera división y mis representantes no me sale nada, según me dicen, y me tengo que empezar en segunda vez. Bueno, miento. Me fui una semana antes a Sunderland, a Inglaterra, a entrenar con el Sunderland. Y cuando llego allí, claro, me dice el entrenador, que era el director técnico también, que es que la liga empezaba en el fin de semana ese. Yo llego un lunes y empieza en el fin de semana. Entonces yo digo, al miércoles o jueves hablé con un amigo mío que coincidí con él en Tarrasa y ya viendo un poco lo que me había pasado con los representantes y con todo, decido por mi cuenta cogerme un vuelo, irme a Bilbao, cogerme el coche, irme a Barcelona y meterme en un equipo de segunda vez y empezar de cero. Y en diciembre me llamó el Córdoba, el Poliegido, tenía varios equipos que venían de segunda, el Córdoba estaba en segunda vez, y de segunda que querían firmarme. Y en diciembre firmé en Córdoba ya 3 años y ya ascendimos y ya estuvimos en segunda otra vez en la rueda del fútbol profesional. Nos centramos entonces en esa etapa donde ahora sales al Córdoba, porque la del Terraza está X tiempo, ¿vale? Pero ya lo del Córdoba ya lo vas viviendo desde dentro. Pero yo quiero que nos digas sobre todo qué diferencia ves, porque ya hablamos de club con libertad de fichaje. No es lo mismo que el Atlético, donde hay gente de casa. Y ahora de pronto ya te vas a un club donde ya, por ejemplo, vas tú como un fichaje
o pueden llegar muchos como A fichajes de ver, gente de... yo te voy a, ¿Cómo se vive la diferencia yo te voy a esa? hablar de una cosa que es para mí la clave. Para mí la clave es que estamos hablando de un club que yo creo que puede haber, y con todo el respeto del mundo a todos los clubes del mundo, ¿eh? Pero es que estamos hablando de la excelencia, que es un club como el Athletic Club de Bilbao, que ya no es solamente la filosofía y todo, sino es ellos mismos, el club en sí, lo que tú... A ver, más claro, David, yo ahora mismo me pongo enfermo y yo llamo a los médicos del Athletic Club, porque los he tenido desde pequeño y eso es una familia. Necesito algo por lo que sea y yo llamo al Athletic Club, porque es nuestra casa. Nos hemos criado allí, somos desde chinorris, desde 9 8 10 años estamos allí hasta que te haces persona. Entonces es un club que es muy complicado de encontrar, hay una estabilidad, hay una seriedad, eh, mm, son rectos en todo, o sea, allí no te puedes equivocar, o sea, porque sabes por dónde tienes que ir, no te ponen, no hay curvas por donde dar, es todo, esto es así, esto es así y esto es así, y ellos cumplen con todo. Luego tú te vas a otros sitios y pues lo que te digo, me voy a hospitales y en diciembre yo les firmo en una condición de que si viniera un equipo de mayor categoría me dejaran salir libre. Y resulta que viene un equipo de la misma categoría, pero que me ofrece tal, y el presidente pide dinero por mí, cuando yo en junio termino el contrato. Y ya no es eso, que es que me dice el director deportivo en mi cara que el contrato que hemos firmado no está firmado por el presidente y que está firmada solo la ficha, o sea, que me pueden retener como quieran. Entonces tú ya dices, hostia, ¿dónde cojones me estoy metiendo o me he metido o tal? Cuando vengo de un sitio donde ese tipo de cosas ni te las puedes, no se te pueden pasar por la cabeza. Pues ya empiezas a darte cuenta de que el mundo pues es de otra manera, el mundo del fútbol se abre el abanico, o sea, sales de Bilbao y ves que hay millones de cosas diferentes. Ya no solo de fichajes, tú vas a Córdoba, joder, y en Córdoba yo coincido con Javi Moreno, que jugó en el Milan, en el esto, vienen brasileños, vienen argentinos, vienen de todo tipo. Y luego, yo en Córdoba he vivido uno de los clubes donde mejor he estado también, ¿no? Me lo pasé genial y tal, pero si era un club, o mejor dicho, no era. Es un club muy atípico, muy inestable, vamos a decirlo así. Pero en mi época, yo tuve la gran suerte de que di con un presidente y un director deportivo que eran gloria bendita allí. Rafael Campanero, que tenía 80 años casi, y era como, fue mi padre, me llamaba, se ha muerto hace un par de años, me llamaba todos los veranos después de que salí yo del Córdoba. Todos los veranos me llamaba para ver cómo estaba y para decirme que él conmigo había tenido una relación muy especial y que le gustaba como persona y que quería saber cómo estaba. Solamente me llamaba para ver cómo estaba. Pero yo digo un tío y con un director deportivo que sigo teniendo contacto con ellos. O sea, el presidente podría ahora ha fallecido, pero el director deportivo ahora está en Qatar, en la escuela de Qatar, en Aspire, y yo hablo con él cuando lo necesito. Ahora, te das cuenta, pues eso, que ya no es el Atleti Bilbao donde cuidan ni miman, entran a todos los que tienen, porque no es al que llega a primera división. Allí, el niño que entra en el club, ya, una tontería, ya tienen su médico privado, tienen todo, pero el máximo. Y el club se preocupa de todo, esos detallitos los tienen cuidados. Está al detalle con todo. Tienes que ir al dentista, vas al dentista. Tienes que esto, vas. Te tienen que operar en Alemania, te llevan a Alemania a operar. No se preocupan, o sea, no miran por si esto vale o no vale, lo hacen. Y eso también hace que el Atleti sea diferente para los que hemos estado y para los que hemos nacido allí, yo creo. Va dejando puntualizaciones, siempre va dejando puntualizaciones. Estamos todavía en la época de Córdoba y todo Mm, esto, ¿vale? Llega el momento también que te toca salir de España. mm. Correcto, ¿no? Bueno, eso viene precedido por una lesión que me sucede en Salamanca. Vale, yo de Córdoba hago 3 temporadas en Córdoba y la última, justo el director deportivo lo dimite, vamos a decirlo así, por los resultados del equipo, y viene un nuevo director deportivo que, como todo el mundo sabe, pues cuando llega algo nuevo, pues quiere tener
su entorno y genera su entorno. Entonces, pues bueno, hace una limpia y prácticamente la plantilla ya cambia totalmente. Y ese verano, pues me salió la opción de ir a Salamanca porque el entrenador que tuve en Hospitalet firmó en el Salamanca y me quería sí o sí. Y bueno, y firmé en Salamanca. Y en Salamanca, pues fue una entrada complicada, pues porque tuve una lesión al principio que no se sabía de qué era, que bueno, tal. Al principio me acuerdo que tuve un conflicto con el doctor y ahora es uno de mis mejores amigos. Para que tú veas. Increíble. Es increíble. Y bueno, y eso fue esto. Empezó ya todo normal, ya jugar, lo otro. Y el segundo año, mi segundo año, estaba Pepe Murcia estuvo primero sí, Pepe Murcia de entrenador y fuimos a jugar al campo del Betis y ahí me lesioné de la primera lesión, bueno, la primera y más fuerte que he tenido y la que me partió entero. Esa fue contra el Betis, Salamanca Betis, y fue la rodilla, ¿no? Un salto se me fue y un arrancamiento de hueso y cartílago de la rótula y bueno, pensaba que era cruzado, que tal, que no sé qué, y al final era peor. Me tiré un año y pico, un año entero para volver a redebutar, vamos a decirlo así. Y ya nunca llegué al nivel que tenía. No llegué. La lesión ya marcó. Marcó un antes y un después. Luego de ahí, para que tú veas lo bonito que lo bonito que la gente ve el fútbol, pues ahí justo di con un director deportivo mmm, como persona mejor ni catalogarlo, porque yo me lesiono con el club y la llamada que tengo en junio, que yo me lesiono en marzo, y en junio tengo una llamada de él que no me ofrece nada de ni renovación ni nada, lesionado de larga duración y que no me ofrece nada y tal. Mi respuesta fue que me parecía que estaba dejando, o sea, que él personalmente representa un club que está muy por encima de lo que él es, porque lo mínimo que creo que debe hacer un club cuando alguien se lesiona de larga duración es ofrecerle una renovación y que si alguien tiene que decir que no sea esa persona. No digo que te hagan una renovación económicamente tal, pero sí como diciendo, ostras, pues eso por ejemplo en el Atleti no te pasaría. No lo permitiría. Y en este caso pues di con una persona que no era la adecuada y bueno, y tiro por esa línea. Tuve la gran suerte de que el doctor de Salamanca, él me conoció de una manera y me dijo que me iba a soltar de la misma manera que me conoció. Y entonces luchó todo para que volviera a Salamanca, me dijo que fuera allí, me fui sin contrato y sin nada a Salamanca. Y el doctor, con la fuerza que tenía de allí, hizo que yo volviera a entrenar en el club, aunque el director deportivo que se puso de entrenador me puso en un vestuario aparte y no me dejaba entrar con el grupo. O sea, fue mi recuperación sola con el doctor y con mi mujer y con mi cabeza. Y pelear hasta que volví a debutar. Fíjate cómo fue, que no tenía contrato y en diciembre el entrenador que estaba, porque se tuvo que ir el director deportivo, pero no se fue del club. Se fue de entrenador y se quedó en la dirección deportiva. Y no me quería, pero el entrenador que vino me quería. Y bueno, y ahí se generó una historia jodida, porque, claro, salía de la lesión y tenía otro club que me quería en Valencia. Y yo no quería ir, porque tenía el miedo de ir, la seguridad me la daba el doctor, que es el que me había operado la rodilla, el que me estaba cuidando, y yo quería por lo menos tirar ese año allí por la tranquilidad que me daba a mí el doctor de tenerlo cerca y saber lo que me habían hecho y lo que había. Y aguanté porque enero, a las 12 menos 20 de la noche, firmé el contrato con el Salamanca. Me tuvo el director deportivo hasta las 12 de la noche en vilo, perdiendo lo de Valencia y sin saber si firmaba lo de Salamanca. Y nada, y firmé eso. No cobré en los 6 meses porque entró en ley concursal el club, o sea que tiré un año sin cobrar. Y cuando terminó el año ya,
el director deportivo ya vi que allí no esto, y ya dije, mira, yo ya me quedo en mi pueblo, en tercera, me termino de poner fuerte todo, la rodilla y todo, y ya veo si estoy capacitado o no. Y nada, y empecé en mi pueblo, en tercera división, con los amigos de toda la vida prácticamente, y en diciembre me llamó un preparador físico que tuvimos en Salamanca, que estaba en Tbilisi, estaba en Georgia, y bueno, y que se había acordado de mí, que tenían ahí un proyecto con gente joven y qué tal, y que a ver si me encajaba y tal. Y yo, bueno, pues dije, siempre había tenido esa espinita de poder salir al extranjero, y dije, mira, es el momento. Estoy en un sitio en tercera, que es mi pueblo, que puedo hacer más o menos, que tienen conmigo la confianza y yo con ellos para poder decirle que me había salido esa opción y que era una opción buena, y tiré para allí. Y me tiré allí los 6 meses, me quisieron renovar, pero me salió la Morevieta que me ofrecía 2 años y ya dije, ya tenía 31, 32, y ya dije, voy a empezar a mirar lo de el carnet de entrenador que me gustaba, y digo, voy a empezar a ir forjándome el día de mañana porque he visto la lesión, visto un poco todo, lo mismo esto se termina antes de lo que yo pensaba. Y nada, y así fue. Me vine para aquí, me puse a sacar los cursos de entrenador y ya pues empecé a dar ese cambio, ¿no? Poco a La poco. lección, al fin y al cabo, la lección es lo que te marca. Sí, sí, me marca mucho pues, porque primeramente también tenía un precontrato firmado para haber podido irme a Chipre y eso se cae, ¿no? Lógicamente, con una lesión de larga duración nadie puede firmar. Y entonces eso ya te cambia todo, o sea, literalmente. O sea, El tiempo que estás en otro país, el sí, tiempo que te vas allí. ¿Te adaptas bien? Porque ya, como de todas maneras, ya conocías a alguien que es el que te llama. sí. Pero no te cuesta adaptarte Nada. a ese ambiente, a esa diferencia. Hombre, Una cosa es España, aunque nos diferenciemos que si Andalucía, que si Barcelona, que si Madrid, aunque seamos un poco diferentes, por decirlo así, entre comillas, todo, pero en un país es otra mentalidad otra distinta. venta. No tenía nada que ver, hombre. Yo cuando llego allí y veo cómo funcionan y cómo iba todo, tú piensas que yo llegué allí en el 2013 y en el 2008 hubo guerra con Rusia. Ahí yo cuando fui, los edificios tú veías algunos reventados, de repente balazos en el ascensor. Te llamaba la atención la manera de vivir. Que yo llegué de aquí de España, llegué a un sitio donde la gente todavía fumaba en los autobuses, en los restaurantes. Veías a una persona con un trozo de carne en una mesa y un machete en la calle vendiendo carne. Era un sobrevivir, pero yo me adapté muy rápido. Yo es que, ¿sabes? Yo no soy un tío difícil, me adapto fácil, no necesito grandes cosas. O sea, yo al final, yo negocié allí pues el salario más la casa y fíjate, yo negocié que me pusieran fútbol en casa. Que me pusieran el internet con fútbol porque yo decía, pues voy a un país donde no sé el idioma, donde tal, pues yo por lo menos que tenga el fútbol y negocié eso para que yo tuviera fútbol en casa. O sea que no soy un tío que me... Y luego también tuve la suerte de que el preparador físico era español, el entrenador era español y luego había más españoles en otros clubes allí. Bueno, justo en la misma ciudad estaba el Dinamo de Tbilisi, estaba en Sisco, que jugó en el Valencia y en el Betis, estaba Carles Coto, estaba Miquel Álvaro, luego vino Ustaric, o sea que coincidimos luego allí, entonces hicimos un grupito también en el que el día a día pues estabas con gente con la que también te podías comunicar más fácil, ¿no? Pero yo con mis compañeros georgianos, que eran todos georgianos, yo me llevaba de cine. Yo me lo pasé pipa. Yo, es una experiencia que me hubiera quedado más, pero es otro país y allí sí que era diferente el tema de los contratos, de... Para que tú veas que en el Dinamo, que era el equipo más poderoso que había allí, a los, ¿cómo se llama? A los jugadores, igual, como tú has dicho antes, si salían o no, en vez de hacerle un test de alcohol, de alcoholemia o de lo que sea, les ponían un vaso para soplar y lo olían el olor del vaso para ver si habían salido o no. O sea, eran a otro nivel, la verdad. Claro, O sea, muy llamativo, diferente. Sí, llamativo.
Claro, tendrían esos controles diferentes, por decirlo así, los Era carteles de así. otro nivel. ¿Verdad? Es importante eso. Como ya estamos viendo, Endica tendría para contarnos durante días y días. Pero entonces nos lo pone mucho más fácil. Sabéis que siempre digo, habrá segunda parte. Con él no voy a decir segunda parte, yo creo que habrá segunda, tercera, cuarta, porque Una nos saga. cuenta, tiene esa experiencia, esa vivencia, y yo creo que la experiencia cuenta para todos nosotros. Y me incluyo a mis primeros, ¿vale? Me incluyo a mis primeros. Pero es importantísimo que veamos de verdad la vida de lo que ha sido un futbolista, de cómo se llega, de cómo se consiguen las cosas y de cómo tiene que lucharla. No nos olvidemos tampoco de eso. Habrá segunda parte, Sí. seguro. Habrá que matizar esas cositas que se han quedado en el aire, ¿no? Vale, es que hay cosas que ha dicho por detrás, pero no ha dicho aquí delante, ¿vale? Entonces no me deja que las diga yo. Voy con la parte fácil que siempre le digo a todo el mundo. ¿Había aquí algún guión? ¿Había aquí algunos papeles que te digan a ti y vamos a preguntar esto? ¿Había algo o ha salido todo solo? Todo. No, no, yo lo que te digo, David, yo te puedo hacer un programa o 10 si quieres. O sea, esto ha sido todo sobre la marcha. O sea, aquí no ha habido ningún guión, no ha habido ninguna pregunta ni preestablecida, ni quitada, ni nada, porque no ha habido nada. Y tú lo sabes de sobra que te has movido en todos los medios. Todo. ¿Te has sentido cómodo? Que es lo más Muy cómodo, importante. muy cómodo. ¿No se ha notado? Yo espero que sí. Aunque ya os digo que hay cosas que no ha dicho delante, ¿vale? Habrá segunda parte. Diga, muchas gracias. Muchas Cada gracias, vez que aquí David. estamos. Aquí, Y atentos porque esto es hoy, pero tiene una larga trayectoria y nos tocará la parte fundamental que ya la contaremos. El por qué en Ronda y no en otro sitio, ¿vale? Pero ya iremos poco a poco. Muchas gracias y atentos porque viene mucho más.